Amor, misericordia y perfección son características únicas de nuestro Salvador. Bienvenidos a nuestro canal El Dios sin igual. Temporada número 3, ¿quién dicen que soy? Episodio número 20, Salvador. Hay algo interesante en esto, porque salvación es la acción como tal. Salvador es quien la ejecuta. En el episodio número 17, hablamos de la salvación y ahora tocamos al Salvador como tal. ¿Quién dicen que soy? En Salmo capítulo 140, el versículo 7, el salmista nos dice: Jehová, Señor, potente Salvador mío. Identifica a Jehová como su Salvador. Esto es interesante, porque en Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, el profeta nos dice, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. El rey vendría, el Salvador vendría, pero nos da una característica específica en profecía. ¿Cómo vamos a identificar a este Salvador? Dice: humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, el Salvador iba a venir en un pollino, ¿verdad? Sobre un asno. Y nótese bien lo que sucede con Jesucristo en el capítulo número 21 de Mateo, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. ¿Cómo sabía él que había un asna en ese lugar? Obvio que es el Salvador. Ahora bien, desatadla y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Tan humilde era nuestro Dios que, aún teniéndolo todo, gobernador del mundo, pero en su posición como el hijo del carpintero no tenía nada. Tanto así que pidió prestado estos animales para entrar en Jerusalén. Él no tenía. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se cumple la profecía en Jesucristo, el Salvador. Y note bien que el salmista dijo: el potente Salvador mío es Jehová. Ahora, leemos el versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asta y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, cumpliendo así la profecía que el rey venía, el Salvador venía. Pero en Lucas capítulo 1, el versículo 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María identifica a Dios como su Salvador. La profecía estaba sobre Jesucristo, montado sobre un pollino. El Salvador entraba en Jerusalén. Ahora bien, no solo queda con María esta afirmación de que Jesús era el Salvador, sino que sucede algo también curioso con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, el versículo 28, nos dice, hasta el versículo 30, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No solamente Jesús sabía dónde se podía encontrar un asna y un pollino específicamente. Él no necesitaba GPS. Él sabe dónde están todas las cosas. Y no solamente eso, sino que también conoce la historia de todas las personas y el pasado de todas las personas. Él conoce cuántos errores tenemos o hemos tenido. Conoce cuántas fallas o pecados hemos cometido.
El Señor le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Nadie puede utilizar el pasado con tanta precisión sino la misma persona quien lo vive. Pero Jesucristo conocía el pasado de ella. El Salvador venía por ella. El Salvador no la estaba juzgando. El Salvador la estaba salvando. Ahora bien, esta mujer nos dice: venid, el versículo 29, y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer, sorprendida por lo que Jesús le había dicho, todo lo que ella había hecho, invitó a sus amistades, familiares y las personas de su entorno. El versículo 39 del capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: óigase bien, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Nótese lo que ellos dicen: y sabemos. Ojalá nosotros también sepamos quién es el Salvador de nuestras almas. Ellos dijeron: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No solamente calificaron a Jesús como el Salvador de los samaritanos, no, el Salvador del mundo, el Cristo. Tenemos claro entonces que Cristo es el Salvador, que Jehová es el Salvador. Y si tenemos 2 Salvadores, toda la coherencia bíblica caería a pedazos. Pero entendiendo que Jehová y Jesucristo es el mismo ser en 2 manifestaciones diferentes y lugares diferentes, pero aún puede estar en el mismo tiempo, sabemos que es un Dios todopoderoso. Si tu Dios no se puede manifestar en diferentes formas a la vez, no es el todopoderoso, pero el mío sí lo puede hacer. Por eso Jesús como hombre es Dios, y Jehová como el todopoderoso sigue siendo Dios. Ahora bien, ellos pudieron encontrar en Cristo el Salvador del mundo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los que no creen no pueden llegar a la salvación, porque simplemente no creen. Esto es para los que creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque no haya visto, yo creo, y creeremos que Él es el Salvador. ¿Quién dicen que soy? Los samaritanos entendieron que Él era el Salvador. El salmista sabía que Él era el Salvador. María sabía que Él era el Salvador. Judas capítulo 1 versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dice el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Si es único es porque no hay 2 o 3 o 3 en 1. Es solo único, Salvador. Y si es un único Salvador, Jesús y Jehová es único. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es cuestión de creer en nuestro Salvador. ¿Quién dicen que soy? El Salvador. Además de ser la salvación, también es el que la ejecuta. Él es el Salvador. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre sus hijos desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.